La leyenda de la Dama Blanca, esa fantasmagórica mujer que auguraba la muerte en la realeza. Hay mucho que hablar de esta dama, y aunque creas que ya está todo dicho, créeme cuando te digo que estoy segura que hoy escucharás algo nuevo. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca, y hoy vamos a hablar en profundidad de esta dama, y para ello viajaremos a nivel mundial para conocer las diferentes versiones globales. Ponte cómodo, que comenzamos. Desde épocas muy tempranas, la humanidad ha sentido la necesidad de contarse historias a sí misma. Estas historias la ayudan a existir, a lidiar con un mundo enorme y desconocido, o a explicarse fenómenos que todavía escapan a su perspectiva. Algunos de estos relatos son los mitos y las leyendas. Por mito, entendemos a una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pueden no tener ningún sustento histórico, pero aún así tienen un fuerte carácter explicativo. Esto último significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota extraordinaria, protagonizada por deidades o seres sobrenaturales. En cambio, una leyenda es una narración de corte popular, también centrada en eventos mágicos o sobrenaturales, que sin embargo se ofrecen como reales o al menos verosímiles. Ocupan un lugar intermedio entre el mito y los sucesos históricos. Casi siempre tienen un final moralizante. Tanto el uno como el otro son formas importantes de transmisión cultural de una generación a la siguiente, y han jugado roles vitales en la formación de los imaginarios de las distintas civilizaciones. Bienvenidos a Si tiene nombre existe. Mi nombre es Blanca y te invito a que abras las puertas de mi morada. Pases, te acomodes y que de mi mano te adentres en un mundo lleno de mitos, leyendas, magia. ¿Me acompañas? A principios de 1901, cuando corrió por la corte de Berlín el rumor de que una figura fantasmagórica se había aparecido en palacio anunciando la pronta muerte de un miembro de la familia imperial de Alemania, todo el mundo pensó lo peor sobre la emperatriz viuda Victoria, que se hallaba seriamente enferma. Los prusianos más viejos afirmaban que aquella misteriosa figura era la Dama Blanca, cuya aparición anunciaba siempre la muerte de algún miembro de la dinastía Hohenzollern o un grave problema para la dinastía. Lo cierto es que la emperatriz viuda murió pocas semanas más tarde. Nadie sabía quién o qué era la Dama Blanca, pero su presencia había aterrorizado a la dinastía durante siglos
Las leyendas aseguraban que se trató del amante de un margrave de la misma estirpe real, con quien tuvo varios hijos, aun cuando estaba casado. A la muerte de la margrabrina, la amante, irritada porque el viudo no quería casarse con ella, aparentemente mató a sus hijos, creyendo que eran el obstáculo que se interponía entre ella y la boda. Si tiene nombre, existe. Siempre, según la leyenda, la muerte de los príncipes fue vengada al ser la mujer sentenciada a ser sepultada viva. Al morir, juró aparecerse siempre que fuera a morir algún príncipe de la dinastía, promesa que al parecer siguió cumpliendo durante siglos. Otra versión de la misma leyenda asegura que Joaquín I, elector de Brandeburgo en el siglo XVI, deseaba ampliar su castillo, encontrándose que no podía hacerlo bien porque la humilde casa de una viuda ocupaba parte del terreno necesario. Como buen señor feudal, ordenó derribar la casita de la viuda. La pobre mujer, no creyendo que tal injusticia hubiera sido ordenada por el príncipe, se arrojó a sus pies suplicando su ayuda. El príncipe ordenó retirarla brutalmente de su presencia, y entonces la viuda, volviéndose a él, le dijo: «Me quitas todo cuanto poseo y además me arrojas de tu presencia sin querer hacerme justicia. Cuando se acerque tu hora y la de cualquiera de tus presentes, yo me presentaré ante ustedes para recordarles el crimen que acabas de cometer». Si tiene nombre, existe. Los historiadores aseguran que el gran elector Guillermo de Brandeburgo vio el fantasma de la Dama Blanca justo antes de morir. Federico Guillermo, el excéntrico padre de Federico II el Grande de Prusia, llamó una noche a su chambelán para comunicarle que acababa de ver a la fantasmal mujer y ordenarle que trajera junto a su cama el féretro en el que deseaba ser sepultado para ver si quedaría bien. Hizo bien, porque murió pocos días más tarde. El príncipe Luis de Prusia y su ayudante, el conde Neuslitz, aseguraron haber visto a la Dama Blanca en el castillo Schwarzburg-Rodolphat, la noche antes de la batalla de Saalfeld en 1806, precisamente cuando estaban hablando de la seguridad que tenían de ganarla. La batalla se perdió y la Dama Blanca fue vista de nuevo cuando el ejército prusiano emprendía la retirada. La historia fue narrada por el hijo de Neuslitz al emperador Federico III, cuya muerte a causa de un cáncer fue pronosticada también por una aparición. La dinastía de los Habsburgo, que reinó en Borgoña, en Sacro Imperio Romano Germánico y en el Imperio Austrohúngaro, también tenía su propia leyenda de la Dama Blanca, que solía aparecerse ante los emperadores y archiduques para anunciarles que en poco tiempo partirían al más allá. En España se habría manifestado por primera vez en el monasterio español de Yuste en 1558 para anunciar la muerte del emperador Carlos V de la Casa de Habsburgo. Una mujer vestida de ropas de cola blanca fue vista en la recámara del soberano. Se ignora si solo la Dama Blanca se apareció ante el emperador Don Carlos o si fueron varios, pero lo cierto es que el hijo de Juana la Loca captó la indirecta y dispuso que lo organizasen los famosos funerales en vida, en los que, según cuentan, se recostaba en su ataúd mientras los monjes de Yuste celebraban misas para que, llegado el momento, todo saliera a la perfección. Cuando la futura emperatriz María Luisa velaba a su moribunda madre en compañía de su hermana Leopoldina, la pequeña archiduquesa preguntó de repente
quién era la dama vestida de blanco que acababa de entrar abruptamente. «Es la dama blanca que viene a buscarme», respondió la emperatriz, agonizante, dando su último suspiro. 25 años más tarde se apareció al propio hijo de María Luisa, que murió en el castillo de Schönbrunn. Tiempo después, en 1889, un chambelán de la Casa Real y unos campesinos aseguraron haber visto a la dama rondando el pabellón imperial de caza de Mayerlin, horas antes de que el cuerpo del archiduque Rodolfo apareciera con un disparo en la cabeza. Si le hacemos caso al diario francés Le Figaro, en su edición del 5 de febrero de 1889, la dama se apareció ante Rodolfo esa misma noche. Se dice que la emperatriz Isabel, sí, se sentía atormentada por la dama blanca y aseguró haberla visto nítidamente cuando murió su hija, la archiduquesa Sofía, a consecuencia del tifus, cuando los revolucionarios mexicanos fusilaron a su cuñado, Maximiliano I de México, y cuando su hermana murió a consecuencia de un incendio en un bazar de París. Todos moriremos de una muerte violenta, vaticinó Sisi. El 8 de septiembre de 1898, Isabel despertó sobresaltada en su habitación del Hotel Beau Rivage de Ginebra y le contó a su dama, la condesa Ida Ferenczi, que creía haber visto a la misteriosa sombra que visitaba a los Habsburgo antes de su muerte. 2 días después, cuando se disponía a tomar un ferry que la llevaría a Montreux, la emperatriz más hermosa de su tiempo fue asesinada por un anarquista. Cuando el Estado Mayor del emperador Napoleón estuvo alojado en el castillo de Bayreuth, la Dama Blanca se apareció a los oficiales y el general Spackne se impresionó tanto que murió. El propio emperador francés, que era muy supersticioso, no quiso dormir nunca en ese castillo. Más tarde, cuando construía en París un magnífico palacete, se encontró que una pequeña casita ocupaba parte de los terrenos que el arquitecto había destinado para esta mansión. Conociendo la leyenda de Joaquín de Brandenburgo, Napoleón no quiso derribarla ni expropiarla, sino comprarla a su dueño por 10 veces más de su valor. Como Napoleón aspiraba a fundar una dinastía poderosa y eterna, no quería que sus descendientes fueran visitados por un fantasma de mal agüero, como era la Dama Blanca. Si tiene nombre, existe. Vayamos ahora a conocer las versiones globales de esta dama. Para ello, pongámonos en situación y repasemos lo que se conoce como Dama Blanca. Si tiene nombre, existe. Un podcast de Blanca Alegre. Puedes escucharlo en iVoox, Podimo, Spotify, Spreaker, Anchor, Google Podcast, AdVoice y Amazon Podcast. Y recuerda, si tiene nombre, existe. Una dama blanca o dama de blanco es un tipo de fantasma femenino, típicamente vestida con un vestido blanco o prenda similar.
supuestamente vista en áreas rurales y asociada con leyendas locales de tragedias. Las leyendas de White Lady se encuentran en muchos países del mundo. Común a muchas de estas leyendas es una muerte accidental, asesinato o suicidio, y el tema de la pérdida, la traición de un esposo o prometida y el amor no correspondido. En la leyenda popular medieval se cuenta que una dama blanca aparece tanto de día como de noche en una casa en la que un miembro de la familia pronto morirá. También aparecen en las fotos justo antes o después de la muerte. Estos espíritus eran considerados fantasmas de antepasados fallecidos. En Brasil, la llamada Dama Branca o Mulher de Branco en portugués, se dice que la Dama de Blanco brasileña es el fantasma de una joven que murió de parto o causas violentas. Según la leyenda, aparece como una mujer pálida, con un vestido largo blanco o una bata de dormir. Aunque por lo general se queda sin habla, de vez en cuando relata sus desgracias. Los orígenes del mito no están claros. Parece ser que el fantasma está relacionado con las muertes violentas de mujeres blancas jóvenes que fueron asesinadas por sus padres o maridos en una matanza de honor. Las razones más frecuentes de estos asesinatos por honor fueron el adulterio, real o presunto, la negación del sexo o el abuso. En Canadá, una leyenda popular afirma que los alrededores de las cataratas de Montmorency, cerca de la ciudad de Quebec, están perseguidos por una dama blanca. Se dice que es el espíritu de una joven canadiense cuyo futuro esposo murió mientras luchaba contra los británicos en la batalla de Beauport. La joven pareja supuestamente solía reunirse cerca de la cima de las cataratas. En consecuencia, se dice que la mujer en duelo eligió el sitio para acabar con su vida arrojándose a las aguas embravecidas, mientras vestía el vestido de novia que recientemente había ordenado que se hiciera. Una cascada más pequeña en las cercanías ahora lleva el nombre de Chute de la Dama Blanche, cascada de la Dama Blanca, en referencia a esta leyenda. La dama blanca más conocida de la República Checa es el fantasma de Perta. Era hija de un importante noble checo. Se casó con otro noble en 1449. El matrimonio fue bastante infeliz. Una de las razones podría haber sido que el padre de Perta se había mostrado reacio a pagar la dote acordada. Cuenta la leyenda que cuando su marido se estaba muriendo, le pidió perdón por el trato que le había dado. Ella se negó y su esposo la maldijo. Esta es la razón por la que persigue sus posesiones, que incluyen el castillo, donde se la ha visto con más frecuencia. Durante su vida de casada, escribió muchas cartas a su padre y hermanos con descripciones coloridas de su infeliz vida familiar. Se han transmitido unas 32 de estas cartas. Se dice que la dama blanca más famosa de Estonia reside en el castillo de Haapsalu. Según la leyenda, un canónigo se enamoró de ella, por lo que se escondió en el castillo disfrazada de niño de coro, pero fue descubierta cuando el obispo de Joosel-Byeop visitó Haapsalu y posteriormente encerrada en el muro de la capilla por su crimen. Hasta el día de hoy se dice que ella mira por la ventana del baptisterio y llora por su amado hombre. Según la leyenda, se la puede ver en las claras noches de luna llena de agosto.
En Alemania, las historias de fantasma de Dama Blanca están asociadas con castillos residenciales de la familia Hohenzollern. Se supone que 2 personas son la base histórica de un fantasma que ronda por Plassenburg. Según la leyenda, la condesa que allí residía asesinó a sus 2 hijos porque creía que esto podría permitirle casarse con Alberto de Nuremberg, quien se casó con otra que no era ella. Se convirtió en monja y murió como abadesa del monasterio. Se afirma que una dama fantasma blanca apareció en 1486, 1540, 1554 y 1677 como presagio de la desgracia. Una variación del cuento sostiene que la Dama Blanca es la desafortunada viuda derrocada por los paganos. Se afirmó que una Dama Blanca fantasma, que se dice que era un presagio de muerte y desgracia, fue vista en el Berliner Schloss en 1598, poco antes de la muerte de John George de Brandenburgo, y nuevamente en 1618 y 1625. El castillo es la residencia de los reyes de Prusia y las historias asocian a la dama con varias figuras históricas, entre las que destaca Anna Scheido, la amante de Joaquín II de Brandenburgo, quien le dio 2 hijos extramatrimoniales. Scheido fue encarcelado en la ciudadela de Spandau después de la muerte de Joachim por John George, a pesar de su promesa de cuidarla. Murió en 1575 sin recuperar su libertad. Existe una leyenda sobre la esposa de un noble adúltero en la parroquia civil de Batenhorst. La leyenda se origina en la época de la Guerra de los 30 años. Según la historia, el noble la encerró en el sótano de su mansión para asegurarle que no podría traicionarlo mientras él se iba a la guerra, pero nunca regresó, y su espíritu, supuestamente, acecha las instalaciones para siempre. Durante las recientes renovaciones de la mansión, los trabajadores no encontraron restos humanos que pudieran dar una base fáctica a la leyenda. Según la leyenda, una dama blanca acecha los restos de un monasterio en el bosque de Ulver, cerca del famoso Altmühltal, con su subterráneo de piedra caliza y muchos baches. En la mitología húngara, una dama blanca era el fantasma de una niña o joven que murió violentamente. Por lo general, mujeres jóvenes que se suicidaron, fueron asesinadas o murieron mientras estaban encarceladas. El fantasma suele estar atado a un lugar específico y a menudo se identifica como una persona específica. Es decir, Elizabeth Bathory, ¿os suena? En Irlanda, la historia cuenta que el fantasma de una joven que murió en su noche de bodas fue convertida en dama blanca. Su muerte fue un suicidio que siguió a la muerte de su esposo a manos de su padre. La gente también informa de avistamientos de una mujer apodada la mujer del vestido blanco en una casa abandonada junto al río Blanco en Dunler. Si tiene nombre, existe. En el folclore japonés, las yurei y onryo se representan con frecuencia como mujeres con largos cabellos negros y vestidos blancos. Esto se debe a que estos espíritus aparecen comúnmente en la condición en la que murieron, y en la cultura japonesa, las personas están enterradas con kimonos blancos. La representación se cimentó para el resto del mundo, con historias y películas de terror japonesas, como la conocida The Ring. Podría seguir contándoos historias de la Dama Blanca eternamente, ya que son numerosas las leyendas que hay en función del país que visites. Ahora haré un resumen y me iré hasta Estados Unidos de América, donde también hay muchísimas leyendas. De esta manera terminaremos en Estados Unidos y daremos continuación
a nuestra sección de diosas del inframundo o mujeres malditas. En Estados Unidos se dice que una dama blanca ronda el parque Durand Eastman en Rochester, Nueva York, también conocida como la Dama del Lago, la Dama Blanca del siglo XIX, deambula por el área del parque buscando obsesivamente el cuerpo de su hija. Este último fue asesinado por un novio o un grupo de matones, según la historia que se escuche. Cuenta la leyenda que la Dama Blanca humana se suicidó de dolor o murió sola y con el corazón roto. La Dama de Blanco o la Dama Blanca de Avenel es la aparición más comúnmente reportada en Avenel, Bedford, Virginia. Se cree que la aparición es Mary France, de la familia Burwell de Virginia. Cuenta la leyenda que se quedó en el porche de la entrada esperando a que su esposo volviera a casa después de la guerra civil, pero él nunca lo hizo. La esfinge fantasmal de Maid de Con de Stephen Crane relata la historia de una dama blanca cuya amante se ahogó en 1815. En Connecticut se han reportado avistamientos de una dama blanca desde finales de la década de 1940, que se dice que ronda el cercano cementerio Stepney en Monroe, Connecticut. Otro cementerio, el de Florida, ha sido el hogar de historias de un embrujo de una dama de blanco desde el siglo XIX. La leyenda dice que el fantasma es el espíritu de una joven que murió repentinamente camino a casarse y ser enterrada con su vestido de novia. Como podéis ver, hay algo que siempre es común. Se trata de mujeres jóvenes normalmente, y mujeres que mueren de una manera desgraciada o terrible o trágica. Y ahora que conoces bien a la Dama Blanca, ¿qué piensas de ella? Asmodeus, Satanás, Lucifer. El cielo deja de existir. La tierra está fría y oscura. No existe sol y en los campos ya no hay flores. Todo se vuelve triste. La felicidad vuela como si un dementor estuviese allí. El invierno es eterno. El inframundo es parte de este ambiente y da comienzo a una eternidad. Estás en la muerte y en ella están las diosas de la muerte. No importa la cultura en la que quieras buscar. Todas las culturas tienen dioses y diosas de la muerte. Aunque a decir verdad, no es un perfil de diosas que abundase mucho. ¿Quieres saber quiénes serán? Entonces estás en el lugar adecuado. Bienvenidos al inframundo de Si tiene nombre, existe.
Como te he dicho anteriormente, antes de despedirme de ti, déjame que te hable de nuestra diosa del inframundo o mujer maldita de esta semana. Hoy te hablaré de Yami. ¿La conoces? Según la mitología del vedismo, anterior a la mitología del hinduismo, Yami, la gemela, fue la primera mujer del mundo, junto con su hermano gemelo Yama. Eran hijos de Vivaswat, Surya, dios del sol, y su esposa Saraniu, hija del sabio Tuastri. En las creencias del budismo tibetano, Yami es una diosa de la muerte y rige a los espíritus femeninos del inframundo, reino de los Narakas. Es la consorte de Yama, señor del inframundo budista. El 10º mandala, círculo o capítulo del Rig Veda, el texto más antiguo de las escrituras de la India de mediados del 2º milenio a.C., contiene un himno en el que cada hermano le canta al otro. Ella le ofrece a su hermano tener relaciones sexuales incestuosas, pero él, temeroso de Varuna y Mitra, los dioses principales en el vedismo, se niega. Y ahora sí, llegados a este punto, ¿conocías a esta diosa? Sin más dilación, doy por terminado el podcast de hoy. Me despido de ti, no sin antes desearte buena semana, y como siempre te digo, recuerda, si tiene nombre, existe. Cuídate y nos vemos el próximo viernes.